Bueno, veremos si tenemos suerte en esta oportunidad. Están avisando ahí a la gente para que se conecte. Vamos a ver. Vuelve. Vamos a ver. No sé qué le pasa a este caballero. A este caballero, ¿qué le pasa? Ok. Si no se puede conectar, lo dejamos así, será para otro día. Ajá, aquí está. ¿Qué estabas enfocando ahí? ¿Qué cable? Ajá, No, estaba enfocando ahí un bien me sabe, está bien, buen provecho. un Mira, postre. la gente se ha conectado, Toño. Se ha conectado. Oye, Me tuve, está, me tuve que saludos, desconectar. Elías. Me tuve que desconectar y volver a conectar porque la gente estaba impaciente, te quería escuchar y te quería ver. Oye, qué bueno, El, vale. el Qué primero bueno. que hizo tu presentación fue Luis Magallanes. Ah, sí, Estaba dando tu presentación, que tú eres ingeniero agrícola, eso me faltó por decir, eres abogado, fuiste procurador del estado Cojedes, fuiste síndico municipal, procurador municipal de San Diego, fuiste presidente de la Cámara Municipal del Consejo Municipal de San Diego, eres especialista en Derecho Constitucional y no sé qué otro posgrado hiciste que no recuerdo ahorita, y también de penal, ¿no? correcto, en Okay. la Santa María. Y también abogado en ejercicio. Mira, contigo hay que hablar de todo, porque yo me encuentro a la gente por ahí, caramba, usted hermano del profesor Antonio, yo lo conocí en San Carlos, ese tremendo tipo, y bueno, encuentro otra gente por aquí, usted se, caramba, pero te parece el tío de él, más bien me dicen, no, que tío, es mayor que yo. Y yo soy mayor, Entonces, es mayor, digo yo, pero sí se y nota. no vale, tremenda persona y tal, y qué sé yo, qué se ha hecho. Bueno, anda en sus cosas y su ejercicio y esto y lo otro. Bueno, Toño, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con la situación Venezuela. Situación Venezuela, aunque yo quería conversar contigo temas jurídicos, porque es un proyecto que te lo voy a decir ahorita y se lo voy a decir a quienes están conectados. Un Yo hasta tubazo. finales de este año, estoy estrechamente, como te digo, relacionado a la universidad, aunque seguiré, por supuesto, relacionado, pero estoy a dedicación exclusiva con la universidad. A finales de año va a haber elecciones. Yo no voy a aspirar a ningún cargo porque ya he estado demasiado tiempo en la universidad y voy a retomar el ejercicio profesional y el ejercicio político, por supuesto. Pero el ejercicio profesional en estos tiempos modernos, por supuesto que hay que darle vuelta, hay que poner en práctica las tecnologías. Y ese es un proyecto que vamos a asumir, ¿ok? Después en privado vamos a conversar, Néstor Luis me está ayudando mucho en estas cosas, y para poner un bufete en línea, ¿eh? con, Excelente. con todos los juguetes. Es decir, próximamente, amigos que nos están viendo, porque esto va a quedar colgado, va a estar el bufete Aure Sánchez y Asociados en línea. Abogados en línea. Es más, ya tenemos la página. Ahí está Luis Reyes también, que es abogado, que él ya tiene el dominio de esa página. Pero bueno, vamos a pasar ese tema de nuestra oferta jurídica y nuestra oferta de nuestros servicios jurídicos para el tema político que también ocupa a mucha gente. ¿Cómo es la situación política, Toño, aquí en el país? Bueno, la política está muy ligada a la historia y yo creo que son ciclos que se repiten. Y antes uno decía que uno no aprende en cabeza ajena, pero creo que con el tiempo y con los tropiezos
uno se va dando cuenta que uno tiene que ver lo que ha pasado en otras partes, porque lo que está pasando en Venezuela no es exclusivo de Venezuela, ya ha pasado antes, en varios países y en diferentes momentos. Lo que voy a decir no va a sonar muy agradable a lo que tal vez la mayoría quiere escuchar, pero España, que tú la mencionaste el otro día en un video excelente, uno de los mejores que te he escuchado porque fuiste muy didáctico de que había que verse en el espejo español, lo que pasó en las elecciones hace una semana, que cuando se atacaban unos con otros, había una especie de canibalismo en la oposición, a pesar de ser mayoría aplastante con respecto al gobierno, no pudieron cristalizar debido a esa falta de desprendimiento. Ahí Alexa, que pensaba que estaba hablando con ella, pero fíjate lo siguiente, en España también, muchos años atrás, voy a tener que desenchufar a Alexa, que cree que estoy hablando con ella. Dale. Me disculpan los... Tener que desenchufar a Alexa porque cuando hablo fuerte ella piensa que estoy hablando. Ok. En España, cuando murió el general Franco, en la década de los 70, el Parlamento se puso de acuerdo y toda la sociedad y todos los líderes políticos del país en aprobar una ley que ellos llamaron la ley de amnistía, pero que en realidad es conocida todavía aún en España, es como un tabú, pero es conocida como la ley del olvido, borrón y cuenta nueva. Perdón y olvido. Y esa ley establecía que no se podía ir en contra de los altos funcionarios de Franco, a pesar de que muchos de ellos habían sido señalados de torturadores, de violadores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, y ese pacto lo mantuvieron todos. En Venezuela, aparentemente, las recetas son otras y los discursos. Y ahí hay muchas promesas falsas, o sea, hay ofertas engañosas, muchas ofertas engañosas. Y esa situación llega a que no se consolide una unidad de esfuerzo que permita y que sea seria y que sea palatable, porque tiene que ser palatable al régimen, porque no, o sea, eso tiene que hablarse de esa manera. Y hasta que no se introduzca ese discurso de esa manera, porque tiene un costo político elevado, que la gente piensa, este está pensando en el perdón, no se trata de eso, pero hay que establecer puentes. Y después se han establecido ahí intereses transnacionales que están ahí y quieren cobrar, va a ser más difícil aún el mensaje que se le pueda transmitir a esos otras potencias o esos otros países, esos otros intereses, para que puedan desalojar y permitir que los venezolanos decidamos por nosotros mismos. Entonces hay que establecer ciertas garantías con estas personas, con estos países que han tomado a nuestro país como su objetivo. Ahora, esto no quiero desarrollar mucho porque hoy es domingo y normalmente uno quisiera a veces terminar la semana con frescura en las ideas, en los pensamientos, y ya a partir de mañana, un lunes, comenzar otros con otra energía, Ahora, quiero volver atrás, porque eso que me acabas de decir de la
el escritorio, la firma en línea, excelente, excelente, porque eso es lo que está haciendo todas las profesiones. En todas las profesiones vemos videoconsultas, médicos que hacen consultas que no tienen que ser personal, si chequean los exámenes de laboratorio, chequean los exámenes que los cargan al sistema, ellos ven, tienen una entrevista con el paciente, etcétera. Así también los abogados. Y vemos como muchos abogados que ahora esta migración masiva de venezolanos, de un tercio de venezolanos que están en el exterior también, ejercen desde el exterior y se involucran con el derecho o con la medicina o con la ingeniería en la localidad donde se encuentran. Y mucho de eso tiene que ver con el Internet, con la era digital. Ahora no sé cuál tema podemos... Toño, fíjate tú, aquí, ¿hasta qué punto es responsabilidad del gobierno regional o del gobierno municipal? El asunto, aquí los valencianos, yo creo en Venezuela, pero aquí los valencianos, padre, casi todos los días se va la luz y largo. O sea, ¿hasta qué punto es responsable los gobiernos regionales y municipales en ese servicio público? En Venezuela, el servicio de la energía eléctrica forma parte de lo que se llama de la reserva legal. Es competencia del gobierno nacional. Se hicieron en el pasado intentos de descentralizar el servicio de la electricidad, pero luego los adelantos que se habían hecho y la existencia de algunas empresas privadas en algunas ciudades, en algunos estados, como en Caracas, en el estado Carabobo, estaba la Electricidad de Valencia, en otros sectores, creo que en el Zulia y en Oriente, habían otros, y en los Andes, algunas eléctricas regionales que eran privadas. Pero todo ese proceso fue revertido con la llegada de Chávez. Y todo lo que fue adelantado, entonces ese atraso redundó en el deterioro del servicio, en la falta de la mejora y de las nuevas instalaciones según el crecimiento de la población, mayor unidades de generación y distribución, etcétera. Eso se quedó, y lo que hay obsoleto, y no hay los recursos hoy en día para sustituirlo, ni mucho menos para hacer cosas nuevas. Ahora bien, yo puedo decir que en Estados Unidos, por ejemplo, existen empresas locales y estadales que no tienen nada que ver con el gobierno, o sea, son privadas. Y más aún, en el caso, por ejemplo, del estado de Texas, y creo que en el estado de Nevada, y hay 2 o 3 estados que van más allá, o sea, ni siquiera tienen posibilidad de conectarse con la red nacional. O sea, que si ocurre un apagón y falla esa compañía, no hay manera que se pueda conectar con otra fuente porque es una red cerrada. En Venezuela, una de las riquezas más grandes que tiene el país, de las potencialidades que tiene el país, son sus ríos. O sea, Venezuela pudiera producir energía eléctrica limpia, sin necesidad de las termoeléctricas, que son contaminantes, etcétera, etcétera. Pero esa energía hidroeléctrica, ya que el gobierno o el Estado venezolano, su presupuesto está muy destartalado, etcétera, etcétera. Si hubiese un cambio de sistema de gobierno, pudiera convocarse a licitaciones internacionales que se encargaran de mejorar ese servicio. Ahorita, decir a quién vamos a culpar, a el Occidente, a Gaddafi, ya no existe Gaddafi, pero es que a Corpoelec. A Corpoelec, eso
esos kilómetros de guayas, de tendidos eléctricos que atraviesan a veces selvas, montañas, no hay las cuadrillas suficientes para mantener la limpieza que lleva esos tendidos eléctricos. Eso tiene un tiempo de vencimiento. Bueno, los japoneses le llaman el metal se cansa. O sea, los metales tienen una resistencia y un tiempo de duración. Pues si tienes ahí unas guayas que tienen 60 años, 70 años, kilómetros, cede alguna guaya de esa, hay un gran apagón. ¿Cuánto? O sea, es un tema complejo. Y en 25 años se ha producido un deterioro progresivo de toda la infraestructura, no solamente eléctrica, sino también hidráulica, o sea, de agua potable, de plantas de tratamiento de agua, o sea, es decir, producción de agua, distribución de agua y agua servida, cloacas, todo eso, esa infraestructura. Imagínate, son 25 años de atraso progresivo. Toño, fíjate tú, aquí estamos complicados, Venezuela, en todos los servicios públicos y el servicio, hay algo que es más preocupante que el agua y que la luz, que es la salud. ¿Ok? Aquí los empleados públicos y los que no son públicos, pero vivían módicamente de su trabajo, oye, ya ir a un centro de salud privado es casi imposible. Contratar una póliza de salud es prácticamente imposible. Antes los trabajadores del sector público gozábamos de un HCM, pero buenísimo. Por ejemplo, el de la Universidad Venezolana era bueno, no voy a hablar solo de la Carabobo, sino la Universidad Venezolana, eso era una de las cuestiones que era más apetecible, ¿no? Estar trabajando con la universidad, igual que las empresas, todas estas empresas estatales. Ya eso desapareció. Tú eres una persona que toda la vida estás involucrado en la política, que has estudiado política, que has estudiado tanto el sistema venezolano como otros sistemas. Has visto con el derecho comparado cómo se puede abordar esta situación. Sabemos bajo qué sistema estamos en este momento aquí en el país. Sabemos lo difícil que es revertirlo. No solamente revertirlo, sino que poder sacarlo o sustituirlo. No hablemos solamente de cómo pudiéramos lograr sacarlo, o cambiar, para no decir sacarlo, cómo pudiéramos sustituir este gobierno por otro, y tú, como presidente de la República o como jefe de Cordiplan, que también estuviste en Cordiplan en la época, hace algunos, Cordiplan no, en la COPRE. Reforma, en la COPRE, ¿no? En la reforma del Estado, ¿cuáles serían las luces, ¿ok? Para una vez cambiado, no sé de qué manera, no las vas a decir, o cómo una vez sustituido este gobierno por otro, ¿cuáles serían las políticas que deberíamos implementar de inmediato, entendiendo que esto va a quedar en la carra plana, que mucha gente, mal que bien, de vez en cuando le llega la bolsa de CLAR, mal que bien hay gente con una beca miserable, pero le llega. Hay que ser muy objetivo en estas cosas, que cómo lo sustituiríamos y cómo estoy actuando como el abogado del diablo, como el moderador, porque eres tú el que nos vas a decir cómo sustituirlo y qué emplearíamos de primero. Mira, Venezuela puede parecer en este momento que está paupérrima. Puede parecer que está como un país fantasma. O sea, yo no me refiero a los lugares bonitos que están en Caracas ahorita, en Caracas, o vas a algunas zonas de Valencia y se ve bonito y se ve movimiento, o en varias ciudades que te encuentras negocios que están prosperando aparentemente, pero si te adentras hacia el interior, encuentras de verdad en el rostro de las personas el desespero, el desaliento. O sea, yo digo, ningún país se muere,
Ningún país se mueve. Y mucho menos Venezuela. Venezuela era el destino deseado, ha sido históricamente, de las potencias europeas querían ir a Venezuela, al Dorado, o sea, Venezuela, los inmigrantes que llegaron durante tantos años, decían, no, o sea, hicieron Venezuela su país, decían, de aquí no nos vamos más nunca, porque este es un país donde todo prospera. Hay que tener una estrategia de verdad, una inteligencia superior para poder quebrar a Venezuela intencionalmente. Y aún así, Venezuela sigue de pie. Ahora bien, Venezuela es, y esto hay que decirlo porque es que se dice superficialmente y la gente no lo internaliza. Venezuela es la reserva más grande de petróleo del planeta. O sea, tú agarras todos los países del Golfo Pérsico, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, los agarras juntos, sumas todo el petróleo que ellos tienen, juntos. Venezuela tiene más que todos ellos juntos. O sea, y el petróleo sigue siendo todavía la fuente principal y lo seguirá siendo por 100 años más, aunque se hable ahorita de la energía eléctrica, de los carros eléctricos, de los paneles solares, etcétera. Todavía el petróleo queda 100 años de ser necesario. Y solo que ahora cuesta más, y más cuando se ha dejado abandonar y se ha deteriorado tanto la infraestructura de la empresa petrolera. Pero aún así, todas las potencias del mundo, ante un llamado serio, una invitación, vengan a Venezuela, un gobierno serio para la gente, sin retaliaciones. Ok, se fue la mano en estos 25 años a los líderes, a los dirigentes que estuvieron en su momento, pero por favor, o sea, ustedes tienen hijos, tienen nietos, tienen familia. Esto es lo que ustedes quieren para las generaciones futuras. Entonces, bueno, vamos a organizarnos. Entonces, empezando por ahí, el petróleo. Lo que dije anteriormente de los ríos, los caudalosos ríos que tiene Venezuela, permiten la instalación y construcción de grandes centrales hidroeléctricas que darían electricidad no solamente a toda Venezuela, sino también a parte de Sudamérica. O sea, es un potencial que es, fíjate un dato que me pareció interesantísimo. En una de los foros, de los programas que escuché a Miguel Rodríguez, que fue el jefe de Cordiplan del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y yo busqué esa estadística. En los años 50, la economía de Venezuela era 10 veces más grande que la economía de China. O sea, si nosotros hubiéramos hecho las cosas como debía haberse hecho en un país con gente inteligente, con políticos inteligentes, con visión, no con clientelismo, no embruteciendo a la gente para dominarlos, sino haciendo que su gente fuera inteligente y fuera productiva, próspera. Bueno, si Venezuela hace 60 años era 10 veces la economía más grande que China, que hoy en día compite con Estados Unidos por ser la primera economía del planeta, ¿dónde estaríamos nosotros? Ok. Lo que pasa es que el sistema político de China es muy distinto al sistema político acá occidental. Pero nosotros pudimos haber tenido las dos cosas. Nosotros pudimos haber tenido un desarrollo económico extraordinario y también nuestra sociedad. O sea, en cualquier parte del mundo donde vaya profesionales venezolanos y profesionales de otra nacionalidad, le dan la primera oportunidad al venezolano. ¿Por qué será? Nuestras universidades estaban a la altura de las mejores del planeta. O sea, los médicos venezolanos, los ingenieros venezolanos, los abogados venezolanos,
Los economistas venezolanos están a la altura de países del primer mundo. Y tú los ves en la NASA, y los ves en hospitales operando el corazón abierto en Houston, y los ves entonces, ese recurso humano, lamentablemente, y es que aquí otra cosa que yo digo que uno debería comenzar siempre por hacer, porque cuando la confianza se pierde, es lo más difícil que hay para recuperar. Los políticos venezolanos, inclusive los que están conscientes de que algunas decisiones que tomaron de saboteo fueron desastrosas, porque pusieron los intereses de un partido antes de los intereses de la República, o intereses personales o grupales por encima de los intereses de la República o los intereses de las futuras generaciones, pero nadie reconoce ni admite su error, que por ahí es donde deberían comenzar. Mira, en el año tal, de verdad, nos equivocamos, como lo hizo el Papa Juan Pablo II, cuando pidió perdón por la Inquisición. ¿Cómo es posible que la Iglesia haya perseguido a los que no eran cristianos? O sea, ¿por qué? O como lo hacen los grandes personajes de la humanidad. Bueno, aquí me acabo de acordar, también vi una conferencia de un profesor, se me escapa el nombre, un profesor chileno que estaba dando una clase magistral en la Universidad de Guatemala y estaba comparando las diferencias entre la revolución, o sea, la independencia de los Estados Unidos y la independencia de nuestros países suramericanos. Esto yo no lo había pensado, pero durante la época de la colonia, en 1700, 1600, 1700, en el siglo XV y en el siglo XVI y en el siglo XVII, las ciudades de Sudamérica eran infinitamente mucho más desarrolladas que Norteamérica. O sea, cuando Boston era un pueblito, o Nueva York, Lima, Perú, era majestuosa, o Buenos Aires, o Santiago de Chile, o Caracas, o Bogotá. O sea, eran ciudades, una cultura infinitamente mucho más avanzada y una economía mucho más próspera que las incipientes ciudades que estaban en las provincias de Norteamérica. Tanto es así, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los siglos? ¿Qué pasó con los años? ¿Y por qué Estados Unidos se desarrolló como se desarrolló y nosotros fuimos para atrás? Bueno, los padres de la patria, por decirlo, los de aquí, o sea, los de Venezuela y los de Sudamérica eran generales, eran militares cuyo objetivo, o sea, era la guerra, era desalojar a los españoles, a la corona, y tener una autonomía, bueno, para quítate tú para ponerme yo. Básicamente, o sea, estoy haciéndome eco de lo que estaba diciendo este profesor, que luego te paso el nombre, porque no. Y mientras que el proceso de independencia de los Estados Unidos, que comenzó en el noreste, con las provincias Virginia, New Jersey, Delaware, o sea, esa zona de ahí que era muy pequeñito, los pensadores, los filósofos que estaban visualizando qué iban a hacer ellos, estaban creando un país para las futuras generaciones pudieran desarrollarse libremente con la menor intervención posible y el respeto a la propiedad privada y el predominio de los civiles sobre los militares.
Entonces, bueno, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, todos los abogados deberíamos leer la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que luego sirvió y se copió prácticamente casi que textual a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, todos los hombres son hijos de Dios y nacen iguales, o sea, sin distingo de ningún tipo. O sea, no se puede discriminar de un o del otro, si es blanco. Abraham Lincoln, ya para atajarte, Abraham Lincoln decía eso, ¿no? Todos los hombres nacen iguales, y él le añadía, y es la única vez que lo son. Bueno, sí, porque después pasa, bueno, cada quien agarra su camino y, en fin, Venezuela. Fíjate tú, no, está bueno, estamos como situándonos en el siglo XVIII, acá en Venezuela, como que si estuviéramos colonizados todavía, aunque algunos dicen que esto no era una colonia, sino una capitanía, que esto era parte, pues que no era ninguna colonia, sino que esto era ya. Pero fíjate, pareciera que tenemos que hablar no de otra república para no hablar de la Sexta República, sino como un verdadero proceso independentista. Entonces ya es como más grande, ¿no? Amerita que los políticos piensen, por supuesto, no piensen en ellos, sino en futuras generaciones, pero largo, cosa que no se ha hecho a través de la historia, yo creo que desde Cristóbal Colón. Nosotros, los americanos, nosotros en el continente americano. Nosotros los que estuvimos dominados por la corona española. Sí. Entonces, en este momento Venezuela, que estamos sometidos, que no hay Estado de Derecho, que bueno, se promueven primarias para elegir un candidato único, que esto, lo otro, que hay sospechas de muchas cosas. Supongamos que logramos superar ese obstáculo. Se cambia el gobierno, hay un nuevo gobierno. ¿Qué hacer? Lo inmediato y empezar. Esto tiene que ser un acuerdo de todos los que aspiren. Miren, hay que eliminar inmediatamente la reelección. Inmediatamente. O sea, que nadie que piense que va a llegar ahí va a perpetuarse. Nunca más. No se puede andar con cacería de brujas. Yo no creo, honestamente, y esto puede sonar chocante para muchos. Yo no creo, oye bien lo que voy a decir, yo no creo que todos los chavistas son ladrones. No creo. Yo no creo que todos los chavistas son monstruos. No son, todos no. Hay muchos. No, yo tampoco. Pero también. Así como tampoco creo que toda la oposición es honesta. No, también en la oposición hay unos mostricos. Y malos. Y mostrotes. Malos. Y mostrotes. Muy malos. Y saben el daño que han hecho. Y o sea, no hay, bueno, no hay espíritu de enmienda, no hay. Ahora, uno, hay que eliminar la reelección. Dos, el discurso tiene que ser otro. O sea, hay que hablar con los que tienen el control. ¿Quién está gobernando en Venezuela? O sea, con los que están gobernando. Mira, ustedes quieren esto para toda la vida. Ustedes quieren ser jefes de los cementerios aquí. Aquí todo el mundo se va a morir de mengua. En los hospitales no hay nada. No hay agua. No hay agua. O sea, en los países más pobres que puedan haber, hay agua. La electricidad. ¿Cómo va a estar fallando la electricidad en un país como Venezuela, por favor? Sí, Toño, pero ya va. Eso suena bien para escribirlo. Eso suena muy bien como historia. Pero ponerlo en práctica, ahorita es como ya sabemos en qué condiciones están. ¿Tú crees que esas primarias, tú tocaste ahorita el tema de primaria, esa primaria es una copia fiel y exacta de lo que pasó aquel 16 de julio, que se recogieron
firma y se firmó un acta y nosotros tal y tal, tal, tal. Ajá. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hicimos con eso? No, ya. Time. Yo veo la primaria o cualquier evento político como una manera de acercarme a la gente y comenzar, o de alguna manera buscar lo que tú dijiste, recuperar la confianza o la credibilidad. Pero no es lo único que hay que hacer. No, por Dios, claro que no. O sea, ojalá en las manos nuestras pudiera hacer más cosas. O sea, estoy hablando en poca escala. La cuestión es cómo revertir estos siglos de atropello y de vulneración a los derechos elementales de la civilización al sustituir a este gobierno. Mira, al sustituir este gobierno, los capitales, todos los que están, los países más fuertes económicamente, van a querer meter plata en Venezuela, porque es un lugar fértil para que, o sea, para que cualquier industria, cualquier iniciativa económica y social prospere. O sea, sí, esto no se va a resolver internamente solamente. O sea, los venezolanos con puras ganas, queremos nosotros, déjenos nosotros, no, nosotros solos, no se puede. Ya, y ahora menos, porque cada día se salen más. O sea, entonces hay un tercio de la población, no es 1 millón, un tercio de la población está fuera. Y está fuera. No es que, no necesariamente porque es enemiga, porque lo están persiguiendo, porque es político, no, porque tiene el legítimo derecho de buscar un mejor lugar para desarrollarse y poder mantener su familia y poder vivir. Está bien, hoy es domingo de noche para acostarnos chévere. ¿Cuál sería una vía saludable para acostarnos y soñar con esa vía? Porque sabemos cuál puede ser la medicina. La cuestión es cómo conseguir la medicina y cómo aplicar la medicina. Los abogados sabemos que, por ejemplo, si vamos a una medida de secuestro a un inmueble, un desalojo, y uno va con el tribunal y no quieren desalojar, uno se va con la fuerza pública. Uno puede tener, y estos son ejemplos prácticos, uno podrá tener la disposición de hablar, de dialogar, de decir, pues padrito, ya está listo, usted perdió esto, lo otro. ¿Cómo hacemos si los tipos no quieren entrar en razón? Bueno, en la historia hay múltiples casos de lo que ha ocurrido. Yo, en mi opinión modesta, yo creo que la salida de Venezuela pasa por un tratado internacional. Un tratado internacional que lo firme Venezuela o no. O sea, la situación de Venezuela no es que van a invadir a Venezuela, ni confrontación militar, ni nada, porque es que esta es época de la economía. O sea, y los militares también están pasando hambre, también tienen problemas, y la policía también, y todo el mundo. Entonces, ahí hay un efecto psicológico de dominación. Entonces, yo no estoy diciendo que, o sea, todo el contexto continental, si tú estás viviendo en un vecindario, o sea, la comunidad internacional es un vecindario, el continente americano es un vecindario, los países, además de ser un territorio con un asentamiento donde están asentados un grupo poblacional que se llama población y que tiene un gobierno, además de los países tener toda esa teoría, también son personas jurídicas, son sujetos de derechos y de obligaciones. Venezuela es una persona jurídica en el contexto del derecho internacional, pero si a medida que esa persona jurídica capaz, o sea, de tener derechos y obligaciones con respecto a los demás personas jurídicas, que son los demás países, ¿cómo llevas tú unas relaciones diplomáticas, comerciales,
culturales, etcétera, con un país que no se somete a ningún contexto jurídico internacional. Bueno, entonces, eso, hasta el momento ha sido atacado desde el punto de vista con sanciones económicas. Yo creo que eso no es suficiente, o no es ni siquiera, yo creo que eso está afectando a la misma población. O sea, no es que estoy diciendo que estoy en favor de que levanten las sanciones, pero yo sí creo que debe abrirse la puerta de Venezuela para que entre todo lo que se habían ido, y las empresas americanas, y las empresas italianas, y las empresas japonesas, y todo el mundo que quiera. ¿Cómo van a venirse si no hay confianza? ¿Cómo van a venirse Ahí con un tipo que diga exprópiese? O que si alguien lo quiere invadir, no hay un tribunal que pueda responder. Hace poco invadieron aquí y le quitaron la finca a unos amigos nuestros, una finca pero de tradición, una tradición larguísima. Entonces, ¿qué capital extranjero o qué capital privado, inclusive nacional, que lo han sacado, lo van a volver a traer si no hay una seguridad? Yo creo que cuando tú hablas de un tratado, pareciera que es que esta discusión es como que si estuviéramos aquí conversando. Con un tratado es como que si el vecindario tuviera todo tranquilo y en paz. El vecindario primero tiene que salvaguardar su parcela, su casa, su país, que no tiene las cuentas muy bien arregladas, al menos nuestros vecinos, Colombia, sí. Brasil. Entonces estamos un poco en un vecindario hostil, en un vecindario que en cualquier momento se le pueden agitar las aguas. Entonces se va a involucrar en resolver un asunto que mal que bien de repente, y estoy aquí siendo un poco severo, mal que bien los países son pragmáticos, esa es la filosofía que ellos emplean, y tú hablaste de que aquí se maneja la economía. Si me va bien, si aquí puedo agarrar petróleo y esto, y estoy en paz, y cerquemos a esos tipos más bien para que no se escapen de ahí, ¿qué interés puedo tener yo involucrarme en un conflicto que podemos saber si empieza tal día, pero no sabemos cuándo va a terminar? Yo sé que a Colombia, a Brasil, a Perú, a Ecuador, a Chile, le interesa que se resuelva el problema venezolano, pero no porque sean filántropos, sino porque el problema venezolano le está ocasionando un grave daño a ellos, sobre todo con el servicio de salud, que, bueno, ellos han calculado, los estados aquí fronterizos, pues, bueno, están recibiendo más personas de las que ellos que no son de ellos. Ahora, yo todavía ahí es donde no le he llegado a la solución. Está bien, pero los vecinos en una urbanización ven que una casa está incendiando, se está quemando y está agarrando candelas muy feo, y las llamas y el viento pueden hacer que otras casas se propaguen. Entonces se quedan de brazos cruzados. O sea, eventualmente llegarán los bomberos y le echan agua. Y no me viene a echar agua para acá, que nosotros queremos. No, a mí no me interesa que usted quiera. No, yo vengo a apagar este fuego aquí, con esta agua. ¿Ok? Igualmente, si en una casa, volviendo al ejemplo, a la metáfora del vecindario, el vecino echa las aguas negras y las aguas de las posetas y las aguas de los fregaderos, se las echa a los otros vecinos a la calle para que el otro vecino, donde viene con sus niñitos, donde ellos juegan, bueno, entonces te le está echando. Lo mismo pudiera estar pasando con lo que está ocurriendo en el Amazonas. O sea, con la destrucción, eso a Brasil no le sirve eso, ni al planeta, al pulmón vegetal del planeta. Oye, lo cierto del caso es que estamos metidos en berenjenal. Sí. Venezuela está en un hueco, ¿ok? Y estamos abajo y rodeados de, inclusive, nos tienen apuntados, pero los que estamos abajo, nos estamos cayendo a golpes entre nosotros mismos y hemos sido incapaces de construir entre todos una escalera para salir del hueco. Pablo, una cosa. O salgo yo con la escalera y me llevo a mi gente, o no sale nadie. Más o menos así es la pelea que hay aquí. Ese es el símil que podemos hacer. Qué triste es esto,
que estamos viviendo en Venezuela. Por eso es que hemos asumido ese compromiso de hablar, de acercarnos. Epa, la gente no cree en los políticos, pero no cree por lo que ven, por lo que ha pasado, por la historia y por lo que padecen. Sí. Tenemos que decirle, mira, todos los políticos no somos iguales. No. Hay una cosa que se nos fue cuando íbamos a hablar de eso, que la diferencia es que en nuestros países, que uno ve, o nuestros líderes, ven el futuro como en los próximos 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Mientras que los grandes civilizaciones ven el futuro a 100 años, a 200 años. Yo no voy a estar aquí, pero este país va a estar. Entonces, si tú no piensas con grandeza, no puedes resolver lo pequeño tampoco. Entonces, tú tienes que tener una visión para dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? Venezuela, yo no sé si cuánto nos queda aquí de tiempo, pero vamos a estar claros, Venezuela no va a ser lo mismo que era, más nunca. Ya, o sea, Venezuela, nosotros tenemos que reinventar a Venezuela. Otro país no va a ser lo que era, ni es lo que es ahorita. Tendremos que construir otra cosa nueva. O sea, las instituciones habrá que modernizarlas, habrá que hacer cosas que no es lo que nosotros pensamos que teníamos antes, o lo que era antes, ¿no? Para atrás no vamos a volver más nunca. Eso ya pasó. Lo que hay tampoco sirve. Entonces, habrá que ser... aunque el ejemplo no es igual, pero hay países muy nuevos que tienen un éxito, o sea, en lo económico y en lo social. En todos los países hay crisis actualmente, en todos tienen problemas políticos, unos más intensos que otros, y otros son más relajados que otros. Pero el caso del modelo del Estado israelí, por ejemplo, Israel es un país nuevo, muy nuevo, de los años 60, y su constitución es nueva y es reformada. Nosotros que tenemos grandes constitucionalistas, maestros en Venezuela, tenemos que ir pensando, y quien quiera que vaya a ocuparse, que en mi opinión tiene que venir un gobierno transitorio, porque es imposible seguir con el mismo modelo. Ajá, ¿cómo vas a gobernar con un país con todos los poderes en contra? O sea, es imposible, es una utopía. Entonces, y ahí tiene que cooperar el gobierno. Ajá, fíjate aquí dice Belki, y entonces. Bueno, o sea, se tiene que seguir haciendo lo que se está haciendo, pero los discursos hay que modificarlos. Y la oferta no pueden ser ofertas engañosas. No pueden ser ofertas engañosas. ¿Tú crees que hay unas elecciones normales? ¿Cómo puede ser unas elecciones? Tú vas a elegir un presidente. Ajá, ¿y cómo va a gobernar ese presidente? Si llegara a ser un presidente distinto al del PSUV. ¿Cuál debe ser el discurso? Mire, esto es transitorio. Tenemos que echar las bases para lo que va a ser Venezuela en los próximos 10, 20, 50, 60 años. Y ahí necesitamos palatabilidad. O sea, ser palatable a los que tienen ahorita el control de todo. De decir, por la fuerza lo vamos a desalojar, no existe. No hay posibilidad de desalojarlo por la fuerza, no hay. Yo no entiendo mucho la palabra esta, palatable. ¿Cómo? Palatable, digerible. Ajá. Digerible. Okay. Digerible para el gobierno del PSUV. Y digerible, que se puede más. O sea, no es que me guste. A ellos no les va a gustar ninguno. A nadie. Pero el menor daño. O sea, para que la progresividad, tú sabes que en materia de derecho criminal, el tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces, no es que el brazo de la justicia, que es muy largo, y a lo mejor 50 años más tarde, empiece, o sea, como pasó con los juicios en Nuremberg, los juicios que tardaron tantos años después en hacer justicia por el holocausto
judío, etcétera, etcétera. Bueno, si tú vas a llegar con un discurso, vas a estar desde ahorita con un discurso, los voy a meter preso a toditos, los voy a expulsar, los voy a... Coño, o sea, eso es imposible. Y ejemplo hay muchos. Estados Unidos, el ejército más poderoso de Estados Unidos no pudo con aldeas en Vietnam. No, o sea, va a poder pretender pensar una solución militar. Esa no existe. O sea, pero sí existe el poder de la persuasión y el poder de la falta de maniobra. Es insostenible ese gobierno. Sí, insostenible. Es que ese es el discurso que hay que dar. Lo que pasa es que, como tú dices, hay muchos que no le cae bien. No es porque uno sea comeflor o no sea comeflor, No. sino que hay que ser realista ante una situación tan difícil. Desde luego, tú hablas de res y candado, arrancas aplausos. Y es que tú crees, Bueno, ¿por qué llegó Chávez? Pero ¿por qué llegó Chávez? Es que tú crees que antes era una maravilla. O sea, los cogollos, la cogollocracia de los partidos fue la que permitió el escenario para que llegara Chávez. Y Chávez resultó que después que ve ese poder tan, bueno, empezó a hacer desastre porque Chávez para mí no podía caminar y mascar chicle a la vez. Él pensaba que gobernaba, o sea, tenía la mente de ser un militar, de eso que le tiene rabia a los políticos. Y vino, o sea, y entonces pensó, o sea, se convirtió, pero se le fue la mano. Quiso ser el vengador de las injusticias, y se le fue la mano y le agarró el gusto a la plata. Y empezó a comprar conciencia, tutoriado por Fidel. Fidel Castro no ayudó a Chávez a llegar. Fidel Castro apoyó a Carlos Andrés Pérez en el intento de golpe de Chávez. O sea, Fidel Castro le cayó la pelota en el guante. O sea, le llegó Chávez después a Fidel Castro y le regaló el dominio. Pero entonces, ¿cómo reparar ese daño de 25 años? ¿Cómo repararlo? Primero, hablando claro, con respeto. Al enemigo se le habla con respeto. O sea, yo no estoy contigo. Eso no quiere decir que no podemos hablar. ¿Quién es el gobierno? El gobierno es el gobierno. No nos gusta, es malísimo, terrible. Pero ¿cómo lo persuadimos a que entienda que por el bien de las generaciones futuras necesitamos arreglar a Venezuela? Entre todos. Entonces, bueno, le vamos a dejar esto para que duerma la gente y vamos a ver si hacemos estos encuentros periódicos sobre algunos temas para anunciarlos con anticipación y la gente se venga preparada a lo que va a escuchar y anote algunas preguntitas y nos las hagan o te las hagan a ti que eres el invitado. Bueno, hoy fuimos muy filosóficos. A lo mejor en las próximas oportunidades vamos a aterrizar y tocamos puntos más locales. No, es verdad. Dale, sí. chao. Y bueno, mira, yo estoy orgulloso porque veo que tienes muestras de bastante apoyo, coño, y mi hermano, ¿quién mejor? O sea, ahorita como está Venezuela, yo no tengo ningún candidato, para que lo sepan. Y no hay santo por quien rogar. No hay. A mí no me echen cuento de que yo soy el inmaculado, la Inmaculada Concepción Palacio. No. Empezando por ahí, eso no es honesto. No es honesto. Y yo no voy a decir quién es más honesto que quién es más honesto. Yo soy honesto, tú no, tú sí. No. Hay que decir las cosas sin falsas, sin ofertas engañosas. Bueno, me extendí un poco. Chao, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, gracias a todos.